Contado por el neuropediatra, episodio 150 y estamos en la cuarta temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona. Colaboración de expertos de diferentes ámbitos. Algún que otro personaje famoso. Y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Si tienes un hijo adolescente, te preocupa, te genera quebraderos de cabeza, las cosas en la conducta, en los estudios o en lo que sea, están siendo dificultosas, no te pierdas este episodio porque tenemos aquí a Sandra Gómez de Talento Adolescente, a la que vamos a entrevistar para que nos dé y nos explique las claves fundamentales que tenemos que tener presentes a la hora de entender a estos chicos y de ayudarles de la mejor forma posible. ¿De acuerdo? Ella es orientadora, tiene mucha experiencia en el sector educativo y nos va a dar una perspectiva muy práctica y muy funcional sobre todos estos aspectos. Así que no te lo pierdas. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de este podcast, vídeo podcast contado por el neuropediatra, que ya sabéis que está en nuestro canal de YouTube, donde tenéis que suscribiros para conseguir superar ese reto de que ya hemos alcanzado los 200.000 suscriptores y queremos alcanzar los 300.000, y en nuestro podcast en Spotify contado por el neuropediatra, donde podéis ver que ya tenemos más de 100.000 descargas. Así que hoy voy a preguntar a una persona que ha trabajado y que sabe mucho sobre este tema por los adolescentes. Es decir, tienes un hijo en edad adolescente y te está dando muchos más quebraderos de cabeza de lo que te esperabas, o te los lleva dando desde que era pequeñito. Pues es que hay chicos que sin tener un problema clínico a veces, a lo mejor lo tienen pero no están detectados, diagnosticados, pero no están en una situación extrema, grave, límite, es decir, no están mal, pero la realidad es que tampoco están bien. Entonces, claro, no tienen un diagnóstico, no tienen una casuística específica, pero están desmotivados, están perdidos, desorientados, a su aire, teniendo en cuenta que ya sabemos cómo estamos en la sociedad actual y los adolescentes actuales cómo están. Para tratar este punto y este gris que hay ahí en este proceso intermedio, que muchas veces es muy desconcertante para familias, tenemos a Sandra Gómez, que es orientadora, que vamos a hablar. Ya meteremos ahí alguna puya sobre el tema de los equipos de orientación y demás, porque lo de las escuelas a veces es sangrante. Y creadora, y esto es la parte más importante de esto para todos vosotros, de Talento Adolescente. Es un proyecto que está centrado en ayudar a los jóvenes de esta edad a ser capaces de descubrir, darse cuenta, conocer tanto a ellos como a su entorno, evidentemente, sus fortalezas, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, a entender ese hándicap con la motivación, a desarrollarse, a ser capaces de avanzar, y a las familias, evidentemente, en ese proceso, a acompañar, potenciando, sin invadir, sin ser, pues la básica y constante, a veces mosca cojonera, que intenta ayudar, pero que a veces no sabe cómo lo hace. Así que, Sandra, muchas gracias. Como vosotros habéis visto, ella también, cada vez estamos hablando más de adolescencia y traemos a más compañeros que se dedican a este tema porque es un área que nos preocupa y que creemos que es muy importante. Y como digo, muchas gracias, bienvenida, y talento adolescente, no lo olvidéis. Gracias por estar aquí, Sandra. Muchísimas gracias, Manuel, por la invitación. Me ha hecho muchísima ilusión porque sigo tu trabajo y el de tu equipo desde hace mucho tiempo. Y bueno, lo has explicado todo mejor que yo misma, lo que, lo que viene siendo el proyecto en sí. Así que muchas gracias. Te voy a preguntar, tú llevas tiempo ya trabajando con adolescencia,
chicos que no se hallan, no se encuentran, no encajan tampoco en decir que tienen un trastorno, un problema grave, o a lo mejor sí, pero no está detectado. Y realmente estos chicos pues están muy perdidos, ¿no? Yo lo veo en mi propio entorno, más allá de lo que es en mi trabajo como tal. ¿Cómo describirías ese perfil de chicos que están en esta situación de vivo sin vivir en mí? Por llamarlo de alguna manera. Pues muy buena pregunta, Manuel. Generalmente desde fuera se les ve, como has dicho, ¿no? Lo has dicho muy bien, apagados, perdidos, parece que no les interesa nada, o parece que les interesa solamente una cosa, o bien es un hobby, o bien es salir con los amigos. Pero si tuviese que describir sobre todo cómo, cómo se sienten o qué es lo que hace que estén un poco así, diría que probablemente son adolescentes no comprendidos y no comprendidos por ambas vías. Como bien has dicho, yo que trabajo con la parte del adolescente, pero también trabajo orientando a los padres, que muchas veces pues se sienten más perdidos con esto, y adultos, ¿no? Porque he sido formadora también de profesorado y demás. Te diría que eso, que primero no se sienten comprendidos por ese entorno, por la sociedad, por la familia. Tienen que escuchar siempre esas cosas como yo a tu edad, tienes que, yo qué sé, no le interesa nada, es que nada le llama la atención. Pero segundo, también se sienten poco comprendidos por ellos mismos, ellos no se llegan a entender tampoco. Esa es como esa segunda vía. Entonces, claro, percibo que ahora, que poco a poco, como has dicho, hay también perfiles expertos y profesionales que ayudan o que se centran también más en esa etapa, porque creo también que cada vez más hay más información, también desinformación, y también más formación para padres, para madres, para docentes, para profesionales que trabajan con estas etapas, gracias a estudios en neurociencia, pero también a los grandes aportes siempre de la psicología o de la pedagogía, ¿no? Entonces, esto hace que podamos cada vez más comprender un poquito mejor la adolescencia como una etapa en sí, no como etapa puente, que es lo que se ha considerado durante mucho tiempo. Y bueno, vemos que esta etapa, pues al final, en esta etapa se vive una gran transformación, tiene sus retos, tiene sus privilegios y claro, luego está esa parte de ese adolescente que a sí mismo no se comprende. Esa propia persona es la que está viviendo esa transformación, esos retos, entonces no se entiende a sí mismo, no sabe qué le pasa. Y luego aparte le llega ese juicio, ¿no?, del mundo adulto, repito, con cosas como yo a tu edad o deberías, etcétera. Entonces ese adolescente puede sentirse apagado o desorientado de nuevo porque no comprende lo primero que le está pasando dentro, eh, y tampoco lo puede llegar a aceptar como una etapa natural, ¿no? Con lo que me está pasando, como has dicho, muchas veces no hay un problema grave, pero muchas veces no se acepta la propia etapa que se está viviendo como algo natural porque desde fuera se está enjuiciando, se está, digamos, estigmatizando. Entonces, esos cambios no se aceptan como esto es normal, ¿no? Es lo que tengo que vivir ahora. Entonces, generalmente diría que eso, que se sienten no comprendidos por sí mismos y también por el entorno, ¿no?, que les rodea. Yo, como bien dices, creo que además hay una sensación de estos chicos muy frustrante cuando van creciendo, desde el punto de vista en el que se encuentran de pequeños, en un entorno familiar y social que les ayuda, les protege, les orienta, y demás, le da lo que necesita, le cubre sus necesidades y expectativas, independientemente y sin pedir nada a cambio, en un entorno social que le dicen que tiene derecho a todo, y aquí por meternos en camisa de once varas hasta ausencia de responsabilidad legal en las cosas, y resulta cuando van creciendo, empiezan a crecer, se van encontrando con la realidad de que el mundo no es así. Es decir, de que si quieres algo, tienes que esforzarte para conseguirlo y que si tienes conductas negativas, vas a tener resultados negativos. Y de repente se encuentra como, leñe, pero ¿esto cómo es? Si es que llevo 10, 12 años viviendo en un entorno en que me han dicho que tengo derecho a todo, obligaciones ninguna tal, y de repente esto no es así. Mm, Claro, te encuentras después gente mayor que te dice que cómo va a trabajar por 1.500 euros, 8 horas, que eso es una explotación, ¿no? Y te cuentas, eh, ¿qué me estás contando? Pero la gente lo vive así realmente. Y yo tengo un sobrino que dice a mi hermana que qué vida es esta de estar por la mañana en el instituto y por la tarde estudiando. Y te quedas con cara de decir, pero es que lo dice de verdad. O sea, no lo dice por no trabajar, lo dice porque es lo que se cree
qué es el mundo, ¿no? Eh, claro, con esta situación, lo que es la motivación, la recompensa, eh, no lo perciben de una forma realista. Y esto evidentemente hace, como todos sabemos, que cuanto más le presiones, más le exijas, etcétera, probablemente más rechazo te encuentres. ¿Cómo deberíamos plantearnos entender cómo es realmente lo que es la motivación en la adolescencia y por qué no funciona precisamente ese nivel de exigencia y demás cuando ellos no comprenden esa situación? Pues precisamente esa es la pregunta clave. A mí me llama mucho la atención y verás, Manuel, cuando yo hago una valoración con una familia para saber sobre todo si puedo incidir o no en ese caso o tengo que orientarles para que acudan a otro profesional, yo pregunto, bueno, en casa, ¿qué es lo que veis, no? Y generalmente la respuesta suele ser, está desmotivado. Y claro, ahí tengo que insistir un poquito más. Cuéntame qué significa estar desmotivado, ¿no? Y entonces ahí generalmente la respuesta suele ser, nada le interesa, no estudia. Bingo, los estudios. Entonces ahí lo primero a lo que me voy es, bueno, ese adolescente, vale, quizás pasa de los estudios, quizás no quiere esforzarse, pero lo da todo en un deporte, por ejemplo, que está practicando, o lo da todo cuando tiene que colaborar en casa o en otras actividades, porque si me dicen, no, no, hombre, que está en patinaje, en fútbol o en gimnasia rítmica y no veas, o sea, eso no, ahí no le hace falta a nadie ni que le dé un empujoncito, lo hace solo, se va solo, pues a lo mejor quizás no es una desmotivación generalizada. ¿Cuándo suele haber un problema mucho más grave? Pues, por ejemplo, cuando dices cosas que antes le motivaban, incluyendo hobbies, incluyendo salir con sus amigos, ya le han dejado de interesar. Ahí quizás hay un problema bien gordo de desmotivación o de estar en bueno, de incluso llegar a contactar con sentimientos más tristes, rozando, vamos a ver que no haya ningún problema ni de depresión, ni de ansiedad, ni de otras cosas, ¿no? Pero muchas veces lo enfocamos todo solamente al rendimiento académico. ¿Qué hay detrás muchas veces de todo esto? Puede haber un montón de cosas. A veces es la propia adolescencia, a veces es, por ejemplo, directamente una sensación que no exteriorizan o no de manera temprana de incapacidad. Esto no es para mí, no valgo para esto. Ahí tiene mucho que ver, y tú lo sabes, las dificultades de aprendizaje. Muchas veces pensamos que no estoy hecho para algo y a veces no. A veces lo que no has entendido es una parte de ti que funciona de una manera diferente, ¿no? Que no todos aprendemos de la misma manera. Hay veces, que también me lo he encontrado muchísimo en las sesiones, que lo que pasa es que sí que hay intereses, pero como no son muy estándar, ¿no? En la sociedad, o como no coinciden con lo de los padres, pues me lo callo, no lo exteriorizo y como que me dejo ir. Luego seguramente te pueda poner algún ejemplo para bueno, yo creo que se ve estupendamente con los ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el tema es este de estar desmotivado y va muy enfocado a los estudios, como los motivos pueden ser muchas cosas, yo digo que más que de desmotivación en ese momento el problema viene de responsabilidad o de compromiso con los estudios, lo que tú hablabas. Es la capacidad de esfuerzo, es la responsabilidad, no es la motivación o desmotivación. Muchas veces cuando ese adolescente se encuentra bien y está motivado, o en otros cursos puede darlo todo y puede tener resultados muy buenos. Y la persona es la misma y la vida que tiene es la misma, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo te diría que crucial llamar a las cosas por su nombre, que es de motivación, que es no tener esa capacidad de esfuerzo, de responsabilidad, de ver un poquito más allá. También sabemos que en la adolescencia hay una parte que no está muy desarrollada, que es esa de ver, como digo yo, el largoplacismo, está muy cortoplacista. Entonces, Sandra, es que ha hecho esto y ¿cómo pueden no ver las consecuencias? ¿Por qué no le toca ahora? Porque ahora mismo para ellos es difícil, o sea, ahora se me lo estoy pasando bien, venga, yo voy a llegar 10 minutos tarde y pues si ya me castigan mañana, pues mañana tengo la pelea, ¿no? Y eso también sucede así. Entonces, el decirles cosas como piensa en tu futuro, para un adolescente queda muy largo, para eso falta muchísimo. Entonces, Esa gratificación demorada no mola. total, total. ¿Y por qué no funciona forzar, Manuel? Pues lo primero de todo, yo lo que veo, yo que trabajo con esas dos partes, porque veo que para padres y madres es un desgaste devastador.
sea, yo hay veces que les digo, madre mía, es que parece que vas a hacer el examen tú, ¿no? Y a veces esa insistencia, de hecho, aleja a ese adolescente y hace que le coja muchísimo más asco a, me da igual que sean los estudios, me da igual que sea algún otro tipo de actividad. Y eso sí que me da mucha pena, porque he visto vínculos familiares, no voy a decir rotos, pero sí muy, muy dañados por priorizar el control sobre cosas como el tema de los estudios. Luego a ver si también puedo dar alguna visión de cómo se puede hacer de una manera un poco diferente, ¿no? Que es como lo suelo plantear yo con las familias. Y luego, Manuel, importantísimo, y creo que se nos olvida como adultos. Ahora mismo, yo no sé cómo eras tú como estudiante, yo sé cómo era yo como estudiante, he visto amigos míos, etcétera, veo adolescentes todos los días, tú también, y siempre se lo recuerdo a los padres. Digo, mira, si hay algo que te puedo asegurar, pero 100% es que los adolescentes no son tontos. Y va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta que nadie quiere una mala vida para sí mismo. Entonces, ya sea porque lo ves pegar el pedazo de sprint en el tercer trimestre, recuperar 6 de golpe, que dices, vaya curso que me ha dado y ahora me recupera 6 de golpe. Ya sea como sea, va a encontrar la manera de, bueno, pues hacer su vida. Y si no, pues ya tendrá sus 17 años, querrá su independencia y verá que sus amigos van avanzando y no se querrá quedar atrás. O sea, por una cosa o por otra, cada uno encuentra su camino. Entonces, el forzar lo único que puede hacer, más que nada, es llegar a dañar una relación familiar. Eso seguro. Aquí hay varias cosas importantes que yo he ido tomando nota y que no quiero que se me pasen. Por un lado, empezando por el principio, aquí estamos hablando de adolescentes. Esta frase que voy a decir va para los que todavía tienen hijos que no son adolescentes. Mucho de lo que vemos en la adolescencia tiene que ver con cómo hemos ido nosotros gestionando estas situaciones antes, ¿vale? Podemos ir condicionando esta dificultad, esta situación y demás cuando los niños son pequeñitos y modulando para que estas cosas no lleguen a ocurrir, ¿vale? Si han ocurrido, no es que nos tengamos que sentir culpables, todos podemos hacer las cosas siempre mejor, pero es importante que estas cosas también las conozcamos antes para prevenirlas porque se puede. Después decía, importantes cosas como motivaciones que ha perdido, un hobby que ya no hace, una salida que ya no. Ojo que estos casos con mucha frecuencia, siempre evidentemente, pero cuando vemos que estas cosas pasan, sobre todo si se asocia a una disminución de comunicación familiar, hay que sospechar dos posibilidades añadidas, que son situaciones de acoso escolar y cuadros de adicción, especialmente a dispositivos electrónicos, móvil, videojuegos, etcétera, aunque hoy en día vemos también en adolescentes adicciones a vapor y a otra serie de sustancias y de cuestiones, ¿vale? Eh, y lo de la mala vida, esto va en relación, que llevas mucha razón, al fin y al cabo, ¿cómo podemos generar una motivación? Pues favoreciendo un estímulo, una consecuencia positiva, o cuando las expectativas son buenas, o con una consecuencia negativa si las expectativas son malas. Muchas veces estos chicos no son conscientes de las consecuencias positivas o negativas que tienen su acto, como tú decías, en el corto, o sea, en el largo plazo, mucho más en el corto, ¿vale? Eh, pero yo siempre le pregunto a ellos en la consulta que ellos cómo quieren vivir de mayores. Es decir, ¿tú cómo quieres vivir? ¿Tú quieres vivir bien o quieres vivir mal? Dicen bien. Todo el mundo quiere vivir bien, eso está claro, ¿vale? Pero tú sabes lo que hace falta para vivir bien. Y esto suena como muy materialista, pero yo siempre digo, mira, para vivir bien necesitas una cantidad de dinero mínima, porque si no, ni comes, ni vives, ni respiras, ni historia, ¿vale? Respirar porque es gratis por el momento. Lo mismo dentro de unos años lo cobran por respirar, ¿vale? O poner un aparatito y dice, por cuánto oxígeno consumas, tal, porque hoy en día ya estamos así, ¿vale? Eh, pero si tú quieres vivir bien y para vivir bien necesitas ingresos mínimos, tendrás que saber qué hacer para conseguirlo. Claro, si ellos piensan que sus padres van a estar ahí superviviendo y haciendo de soporte constantemente, llegamos a esa paradoja de vivo de ti hasta que viva de otro, ¿no? Eh, pero esa no es la realidad. Cuanto más en el mundo ayudemos a nuestros hijos a estar, más fácil será que ellos piensen, sientan y tengan la motivación para hacerlo. Porque si no la tienen, tú le puedes decir con 15, 16 años lo que quieras, y a ver cómo le cambias tú esa expectativa a un cerebro que lleva 15, 16 años desarrollándose con una estructura así, con unas orejeras que nadie le ha dicho
lo que hay por ahí fuera, ¿no? Eh, Tú hablas de talento adolescente, porque hay mucho talento, no son tontos, o sea, estos niños son muy capaces, hasta el punto que yo digo a los padres que si les repiten algo muchas veces, que se enteren, que no es que no se enteren los niños, valga la redundancia, es que si no están haciendo caso probablemente es porque no les da la gana. O sea, que por repetir las cosas 1000 veces no van a conseguir que se enteren mejor o que hagan más caso, tendrán que ver cómo es la manera de conseguir eso. ¿Cómo se detecta esa situación en la que tenemos chicos que son muy capaces, pero que realmente ellos ni siquiera son conscientes de ello, porque están en una situación de reproches, quejas, malos resultados, etcétera, y realmente es que ellos piensan que eso es el estándar y que no dan para más. El tema de los talentos y de las habilidades que tienen, de verdad, muchas veces, y da igual la edad que tengamos, necesitamos a veces a los demás como espejo y como observadores para darnos cuenta de ellos. Como bien dices, y volvemos a lo mismo, la relación hay que cuidarla mucho. Si yo muchas veces pregunto en sesión a un adolescente, oye, tema estudios, le cambia la cara. Y claro, le digo, a ver, cuando yo te nombro los estudios, ¿qué es lo primero que se te vienen? Y me dicen muchas veces literalmente, problemas o discusiones con mis padres. Entonces, efectivamente, pues los estudios están asociados a una emoción negativa, a algo negativo. Y algo que, o sea, no tengo problema con mis padres para absolutamente nada porque tengo muy buena relación, pero como toquemos este tema, pues tenemos un problema. Entonces ahí empiezan a sentir incapacidad. Muchas veces cuando creemos que les estamos acompañando y ayudando, si estamos, vamos a decir, rozando ya la insistencia y el forzar, como decíamos antes, muchas veces lo que estamos provocando en ellos es eso, ese alejamiento del que hablábamos. Y luego, además, tenemos que tener en cuenta que cuando a una persona le insistimos mucho, vamos, le podemos perfectamente estar llevando un mensaje de es que tú solo, como no eres capaz, yo tengo que estar ahí. Entonces, al final se lo estamos trasladando un poco indirectamente, ¿no? ¿Qué pasa con esos talentos, esas habilidades que sí que tienen, no? Pues como yo les digo a ellos que se ríen mucho, pues una de las cosas que yo hablo con ambas partes, tanto con adolescentes como con el mundo adulto, ¿no? Sus entornos, es que escuchamos talentos y se nos va la imagen a los programas, ¿no? A Got Talent, a no sé qué, y que parece que hay que hacer piruetas o hacer bizcochos con los pies o cualquier cosa de ese, de ese estilo, pero realmente los talentos pues son dones o son habilidades cualesquiera, porque yo puedo ser tremendamente bueno o buena comunicando o puedo ser genial organizándome mi día, organizando eventos, organizando lo que sea. Organizar, la gente no lo ve como un talento, gente organizar y tocar el violín, bueno, pero es un talento, es un don que tienes. A mí a lo mejor me resulta terrible ponerme a planificar y a ti se te da de lujo. Entonces, ¿por qué no somos conscientes? Precisamente porque las cosas que sabemos hacer muy bien son muy naturales para nosotros, entonces nos parecen normales y le quitamos todo el peso. Y no lo vemos así, ¿no? Entonces, por ejemplo, Manuel, si tú tienes carisma y tienes mucho don para socializar, el que no lo tiene o es un poquito más tímido te va a admirar. Y cuando te lo dice, tú dices, "Pues qué tontería, si es lo más normal del mundo", ¿no? Yo he tenido Porque más eso yo lo hago espontáneamente, no me supone ningún esfuerzo. exactamente, claro, a mí me sale solo, entonces yo, ¿cómo lo voy a ver como un talento? Lo veo como algo natural. Yo recuerdo unas sesiones que tuve con una adolescente, ella era muy, muy tímida y su madre era lo contrario. Entonces, claro, el problema realmente, uno de los grandes problemas que había habido ahí, porque ellas tenían una relación fabulosa, era que la madre no llegaba a entender el por qué ella era como era. Y la hija, a la vez, estaba, vamos, me lo decía a mí, tengo un testimonio por ahí grabado de ella, me lo dice tal cual. Es que yo pensaba que había algo mal conmigo, que es que realmente yo no tenía una personalidad válida o que tenía que cambiar. Y no, es que cada uno es un poco como es, ¿no? Entonces, cuando las cosas son muy naturales, se dan por hecho, nadie nos las dice y no, hay que decirlas, porque esa persona puede no estarlo viendo. Yo es una de las Porque cosas que digo, ¿no? no A somos los padres hay que conscientes preguntarles. ni de nuestros puntos fuertes ni de, de nuestros puntos débiles. Claro. ¿Qué diferencia? Sé que esto está ahí en el límite de dónde ponemos esto, pero hay entre acompañar a desarrollar ese proceso y a forzar un
una capacidad, una vocación, un camino. Decías, por ejemplo, el tema de la música. Hay muchos padres que, "Oh, mi hijo está en el conservatorio, ahora se quiere dejar, yo le estoy insistiendo". ¿Cómo hacemos ese proceso? ¿Cómo diferenciamos hasta dónde estamos acompañando y hasta dónde estamos acompañando, pero con la mano tensa ya? Eso es un mundo. Esos talentos y habilidades se pueden acompañar, por ejemplo, desde el halago, como digo yo, fundamentado. Cuando somos niños y nos dicen, ay, es que eres el mejor, nos creemos superhéroes. ¿Qué pasa? Que llega ese adolescente, bueno, de hecho a mí me lo dicen y a ti te lo dirán también muchas veces en consulta, ¿no? Que te vienen los padres y dicen, anda, por favor, dile esto, porque si se lo digo yo, como soy su madre o soy su padre, pues a mí no me quiere creer. Y digo, claro, porque muchas veces no lo fundamentáis bien, ¿no? Y el halago, como digo yo, fácil con un adolescente no funciona porque no se lo creen. Ay, qué Porque bien, esto está aprobado. quería explicar, perdona que te interrumpa, que esto tiene que ver, pero tangencialmente. Digo, porque esto me pasaba a mí de chico, veo que todavía pasa y creo que es una cosa importante para los padres que lo hacen con buena intención. Es un detalle, pero para que nos entendamos. Eh, yo tengo una sobrina que es muy buena estudiante. Yo cuando era pequeño no era espectacular, pero era bastante dedicado, con lo que las cosas no me iban mal. Y hay una frase que mi padre decía entonces, y hoy todavía le dice a mi sobrina, que no te preocupes, ya verás cómo te sale bien. Eso para ti está chupado. No, 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 ojo. Que yo tenga un buen resultado porque yo me he esforzado no significa que sea fácil. ¿Ah? Hay 2 situaciones así muy tontas, pero muy concretas que yo siempre digo que para mí fueron situaciones críticas, que era sacarme el carnet de conducir y la selectividad. ¿Por qué? Porque todo el mundo asume que por ahí se pasa y si eres un buen estudiante, eres un buen no sé qué, eres un buen no sé cuánto, bueno, ¿a ti qué trabajo te va a costar? Si lo sacas bien, la gente no le da el mérito que realmente tiene y si te sale mal, te dicen, ¿qué te ha pasado? Como si fuera un patinazo. No, mira, es que yo esto lo consigo a base de esfuerzo. Entonces, no me digas, no te preocupes, no pasa nada, ya verás cómo, que las cosas no salen por casualidad ni por suerte. Entonces, efectivamente, hay que valorar las cosas en su medida y por su realidad. Si tú has conseguido eso por tu esfuerzo, es por tu esfuerzo, no porque tú seas mago y ya te sientes y a los 10 minutos ya lo tengas todo solucionado. Entonces, hay que entender qué y cómo hacer y decirle las cosas a los chicos para que ellos realmente sientan ese valor. Porque si no, tú lo estás haciendo con todo el interés del mundo y a lo mejor a la otra persona le está sentando mal o no lo está comprendiendo. ¿Va? Entonces, quería hacer ese kit porque creo que es importante que los padres entiendan cómo funciona un poco la mentalidad de los chicos cuando son más pequeños, ¿no? No, no, totalmente de acuerdo. O sea, es que, como digo, tienes que fundamentarlo, como dices tú, lo tienes que hacer de una forma realista. Una cosa es decirle, como dices tú, no, te va a salir muy bien. ¿Basado en qué? ¿No? Les encima dile eso a un adolescente que puede estar nervioso en ese momento por un examen o lo que sea. Entonces, Otra cosa es ellos tienden- decirle, no te preocupes, has estudiado, le has dedicado esfuerzo y a ver cómo consigues que te salga. eso No es. sale. Eso es, muy, muy diferente. Igual que cuando ya, pues eso, les queremos comentar cosas más personales. Oye, mira, me he fijado que eres muy original a la hora de proponer ideas o a la hora de vestir, o tú te fijas que eso que es muy creativo, ¿no? En ese sentido, y le dices, a mí me encantan las preguntas, y le dices, por ejemplo, ¿te puedo compartir algo que llevo viendo tiempo, lo que me he fijado? Normalmente, pues a lo mejor ese adolescente en ese momento te va a decir, va, pues cuéntame, o lo que sea, ¿no? Que parece que no le interesa mucho. Pero en el momento que le digas, pues me he fijado en esto, se va a quedar pensando en ello, esa pregunta se le queda por ahí, lo va a valorar. Oye, mira que me han dicho que soy original en esto, ¿no? O cuando vamos y, como bien dices, Manuel, le decimos, por ejemplo, has sacado un 7, un 8, un 6, lo que hayas sacado, qué bien, felicidades, tienes que estar muy orgulloso de ti, porque se nota que ha habido esfuerzo ahí, ¿no? Y valorar ese esfuerzo, es decir, ha habido un trabajo, no ha habido un, es que eres muy listo, eres el mejor, ¿no? Esa frase un Puede. poquito Y esto más- tiene que podía. Si tú además, si es que eso, si tú puedes sacar, una cosa es que se pueda y otra cosa es lo que cueste, ¿no? No, bueno, y ya ahí que te he pillado esa frase que ibas a decir, ya sí ya le dices, y bueno, y podrías sacar un 10 si quisieras, ya le tiras por la borda todo el trabajo hecho porque ya le estás diciendo, bueno,
lo que te falta, ¿no? O sea, que Sí. por eso hay que ser muy Sí, pero es una mierda en realidad, ¿sabes? ir valorando. Que ellos no se dan la vuelta y nos dicen, oye, mamá, papá, profe, que tú hoy también podrías haberlo hecho de 10 y llevas un día de 7. O sea, que, ¿no? Que tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y en cuanto a hay mucha diferencia entre ir valorando esos pequeños pasos que se dan, irles diciendo las cosas de forma realista, a lo que dices tú, ir forzando caminos. A decir, oye, que ciberseguridad tiene mucha salida y se gana una pasta, ¿no? Pues puede ser interesante, ¿vale? Pero el foco ya no es aquello en lo que tú eres bueno, aquello que tú has hecho bien. El foco ya es, hay algo externo por ahí que es muy bueno y a ti, tanto si te interesa como no, eso está ahí, ¿no? He vivido una situación, te voy a poner un ejemplo que yo creo que se ve clarísimo, y además se ve clarísimo el tema de la motivación, como, vamos a decir, subyace a todo lo que pasa, ¿no? Además ha sido de este año pasado. Ese adolescente fue primero diciendo en alto que le gustaba la música, ¿no? Recuerdas que al principio yo te decía, muchas veces existe ese interés, que sí que existe, pero como no concuerda con la sociedad o con lo que piensan mis padres, pues me lo callo. Pues empezó a salir el tema en las sesiones. Justo mencionabas antes la música, pues este caso era precisamente de música. Su padre le insistía, con toda su buena fe, por supuesto, en estudiar algo de nuevas tecnologías, ¿no? Pues, ciberseguridad, tal, porque tiene mucha salida, lo típico. Y nada, entonces él empezó a crear música. No, voy a empezar a crear algo, a mí me lo decía, me lo mandaba incluso por WhatsApp. Oye, ¿qué te parece? Y a medida que empezó a ver avances, pues de verdad ese mundo le absorbía. Y le fuimos dando feedback, porque claro, vimos que le interesaba y les dije a su padre, bueno, ir dándole feedback y demás, porque para él está siendo muy importante. Dejó otras cosas de lado por esta dedicación, Manuel. Dejó, por ejemplo, de lado el estar todo el día con los videojuegos. Entonces, ¿qué te interesa más? ¿Que pase tiempo creando algo que era muy importante para él? Su madre desde el primer momento me había dicho, Sandra, he observado que mi hijo es muy creativo, yo es lo que más admiro de él. Lo que te decía antes, él no lo veía en sí mismo hasta que no se le empezó a decir y lo empezó a materializar. Bueno, pues su madre hace 3 días que teníamos una grupal de padres y madres me decía, después de, vamos, de un tiempo trabajando juntos y que ya hace un tiempo que finalizamos también, de Sandra, me han cambiado a mi chico. Está con lo de la música, está totalmente motivado, le encanta. Y luego aparte, no solamente eso, Manuel, me decía también que está estudiando y todo, me decía. Y no lo justo, está sacando buenas notas. Entonces, por eso decía yo antes que muchas veces no es el tema de los estudios, es cómo nos encontramos con nosotros mismos, si nos sentimos comprendidos, si nos sentimos apoyados, porque a veces el mero hecho de tener pasiones, vidilla, chispa en nuestra vida, darle sentido, eso ya hace que nos apetezca vivir y hacer cosas, aunque sean a través del esfuerzo. Este chico no, su pasión no es estudiar, pero de repente estudia, bueno, de repente es que se está sintiendo mucho mejor consigo mismo. Entonces no era desmotivación. Muchas veces necesitan los chavales, como digo yo, ver que es también lo que ellos hacen, que son adolescentes, son pequeños, tiene un impacto real, tiene un sentido. Hace poco, Ahora, no han pasado lo de los trenes, todo el mundo se ha dedicado a hablar de Julio, ¿no? Y de Julio, no sé cómo será como estudiante, pero el otro día pudo hacer algo vamos, de lo que puede estar súper orgulloso y decir, jolín, he ayudado, he aportado en algo, ¿no? Y bueno, pues para otra persona será súper difícil y bueno, pues a él le ha dado sentido. Es muy importante eso de tener, como digo, no apagar las pasiones y, como digo, los talentos de niños y de adolescentes. Dejar el pollo. tengo un ejemplo de un chico que ya no era adolescente, ya estaba en los 18, 19, pero bueno, realmente lo son, aunque ya se salga de la edad formal, ¿no? Que estaba estudiando, no me acuerdo qué estaba estudiando una carrera universitaria, pero era el típico hijo un poco friki de una familia bien, en el mejor sentido familia bien, socioeconómicamente, demás, pero este chico no estaba satisfecho con lo que quería, con lo que estaba haciendo. Él quería hacer algo que fuese manual, que le permitiera expresarse físicamente. La madre estaba desesperada porque, claro, este mundo Claro. sí es mucho más incierto, tal. Bueno, ese chico dejó su carrera universitaria
empezó a hacer diferentes módulos de arte, escultura, ebanistería, le encanta la parte de la madera. Oye, es un auténtico crack. Se ha ido a estudiar fuera por su cuenta, está buscando los centros de mayor fama y calidad tal y cual y se lo está currando, se ha ido a vivir solo. O sea, un chico que desde la perspectiva de los padres antes era, este es el garbanzo negro en el mejor sentido, quiero decir, no era un chico problemático, pero era el que siempre daba guerra porque quería hacerlo todo diferente y resulta que el tío es un auténtico crack de esto. O sea, le ha cambiado la vida. O sea, ahora le importa un pimiento vivir solo, le importa un pimiento tener que buscarse la vida, pero está, yo qué sé, me dijo la última vez que se había ido a, no sé, fue a León, a Zamora, y dice, pasando frío, viviendo solo, pero estoy muy contento. O sea, joder, pues qué alegría, ¿no? Ese chico se ha buscado la vida por una vía diferente. Pues, claro, la madre al poco tiempo fue consciente de que ese quebradero de cabeza no lo era. O sea, de repente dijo, mira, pero si es que ya mi hijo hablando de esto lo veo feliz. Vamos a dejarle que vaya y vamos a ver cómo sale. Coño, pues salió bien. O sea, esa familia ahora está muy tranquila porque de una forma u otra sabe que su hijo en eso se va a buscar la vida. Por A, por B, por C, pero ya ha visto que es capaz y que eso es una cosa que le hace sentirse no solo motivado, sino feliz, ¿no? Que es una cosa muy importante. Madre mía, qué razón. Oye, le estamos dando mucho a los padres, pero vamos a darle un poco a las escuelas, ¿no? Porque decía al principio. No, tampoco era a los padres, ¿eh? También te digo y rompo una lanza a favor de los padres, que nosotros como adultos hay muchas cosas que ahora, como el mundo está cambiando tantísimo, no somos conscientes de todo lo que está cambiando. El otro día me decía una mamá, Sandra, mi hijo es que no para de decir que tiene, yo lo sé porque él me lo ha dicho en las sesiones, ¿no? Que quiere tener su propia empresa, que quiere emprender, que quiere tal. Dice, pero esto es posible sin una formación universitaria. Y claro, yo le explicaba, digo, claro que hay muchas opciones. A día de hoy, gracias a Dios, están creciendo las opciones, ¿no? Yo he podido estudiar algunas cosas gracias a que existe la privada, de hecho, porque por más que lo he intentado años seguidos, no entraba en la pública de ninguna de la manera, ¿no? Con algún máster que me gustaba y demás. Entonces, cuando yo le comentaba esto a esta mamá, yo decía, claro, es que nosotros también tenemos una tradición y venimos de un contexto muy diferente. Pues, a ver, pues muchas veces lo que vemos lo asociamos directamente, motivación, académico. Ya de ahí, pues no nos salimos. Y la seguridad, que es otra cosa que a los padres les preocupa mucho, ¿no? De hecho, yo ya no sé qué edad tenía, estaba en 2013, o sea, tenía 20, 24, 29, casi 30 y algo de años, y le dije a mi padre que iba a renunciar a un contrato que tenía de un año en la sanidad pública y se descompuso. Yo, a ver, me tengo que quedar buscándome la vida con mi trabajo, con mi consulta, porque es que esto no tiene sentido ni... Pero bueno, esto... el entorno y la sociedad cambia mucho. Decía, vamos a darle a las escuelas, porque yo la situación de las escuelas realmente cada vez la veo peor. Cada vez que escucho la palabra inclusión me empieza a dar urticaria y risa, porque realmente había mucha más inclusión hace 20 años que ahora, por mucho que haya muchas historias de estas. ¿Por qué este sistema educativo deja a mucha gente por el camino, a muchos adolescentes capaces y demás, y los frena, los cohíbe, les limita, no les ayuda y les hace sentirse tan mal, al fin y al cabo, que es realmente lo que les pasa? Pues aquí te voy a hablar como docente, bueno, ex docente, llevo 1 año y medio sin ejercer, y también como formadora que he sido en una consultoría educativa que me ha permitido ver muchos centros de muchas comunidades. Yo, por ejemplo, la LOMLOE me la tuve que estudiar, yo vivía en Sevilla, soy de Madrid, y yo en la consultoría me tuve que empapar de la LOMLOE en Castilla-La Mancha porque a mí me tocó hacer la formación en Albacete, ¿no? Entonces he visto muchos centros y también incluso de primaria, porque he hecho mediaciones allí, y te diría, Manuel, que el problema más grande que yo veo, y esto es a nivel de sistema, no a nivel de únicamente profesorado, es que el centro ya no es el alumnado. El centro, el foco del sistema educativo ya no es el alumnado. Como dices tú, por mucho que se insista y se quiera decir que sí, no es verdad. Es cumplir con inspección,
con las situaciones de aprendizaje que tienen que preparar los profes cada día en lugar de prepararse materiales o otro tipo de cosas que les apetezca más hacer y que sean más adecuadas para la diversidad de alumnado que tienen hoy en día. Burocracia, un montón de tareas secundarias. Formarse y formarse de aquella manera porque, claro, hay que llegar a lo demás. He estado dando una formación y hay alguien que me ha dicho, me voy ya, que tengo una reunión de padres, me voy ya, que tengo otra formación de no sé qué. O sea, docentes que han salido de centros, porque yo he salido de centros a las 7 de la tarde de dar formaciones, ¿no? Y todavía había tutorías a esa hora. Entonces, una saturación increíble. El centro del aprendizaje no es el alumno porque literalmente es que no es posible. Los profesores, maestros están hasta las trancas. Los recursos, digan lo que digan, son totalmente insuficientes. No hay PTs, no hay ALs y no hay orientadores suficientes. No hay recursos tecnológicos rentables que hoy en día ya existen para aprovecharlos. Manuel, yo he dado formaciones en centros donde hemos tenido que encender la luz con una claridad tremenda porque había una persiana rota y cuando yo he preguntado por esa persiana me han dicho, no, llevamos así 2 años, tranquilamente. Entonces, no hay recursos incluso para cosas súper básicas, de centros que se han llevado rollos de papel de casa. O sea, me parece tremendo, ¿no? Entonces, imagínate poner figuras. Lo gastan, claro. ¿Eh? Sí, claro, bueno, por supuesto. Eso ahí es mejor, ahí es mejor que ni entremos porque, bueno, ya ahí podemos especular de todo. Pero, Yo lo que veo es que, como decías tú, ya no es el centro el alumno, sino que el centro se ha convertido, el objetivo es cumplir los objetivos numéricos previstos. tal cual. Entonces, si en Séneca tiene que haber 7 niños, pues hay 7. Y si me lo tengo que inventar, me lo invento. Y si tengo 8 y uno no debe estar, pues ya me busco la manera de no incluirlo. Aunque se joda hablando solamente de la familia. Esto es así, ¿sabes? Y te encuentras situaciones que dices, vamos a ver, ayer me decía una familia, me vendieron horrorosamente bien y a esto iba a ser un lujo que mi hijo repitiera infantil de 5 años. Que si iban a ser 9 alumnos, que si no sé qué. Mi hijo está repitiendo y esto es peor que el año pasado. ¿Qué me están diciendo una conocida del centro? Que a mí me vendieron todo esto porque necesitaba un alumno más en infantil de 5 años para que no cerraran esa línea. Pues claro, así estamos. Es que nos importan más los objetivos, el número, las estadísticas y cumplir con lo que se supone que debe salir en los papeles que el bienestar de los niños. Totalmente. Ahí entra, pues como dices tú, las ratios también. Totalmente de acuerdo, Manuel, y eso tenemos una ley actual que aboga y vamos a decir que presume del tema de la inclusión, ¿no? Pero, como bien dices, ni nos acercamos. Eso está clarísimo. O sea, ni nos acercamos. Porque para ser inclusivo tú necesitarías tener expertos ahí que atiendan muchas neurodivergencias. En cualquier grupo de alumnos tiene que haber por lo menos alguien con un diagnóstico de TDAH, con dislexia, con alta capacidad, con lo que sea. Y con otras dificultades que se nos pasan, como puede ser, tengo un alumno con una hipoacusia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si toda esa variedad la tienes en tu aula, tú no puedes ser pedagogo, maestro, nutricionista, todo a la vez. Necesitas apoyo. Si no están esas figuras que están especializadas en eso, tú no puedes llegar a todo. Y esas figuras no están. Entonces, claro, así es inviable atender lo importante, que es el aprendizaje de ese alumno y ese alumno. Muchas veces, no, es que, ¿cómo no te has dado cuenta que este alumno está desmotivado o que este alumno puede estar triste o que incluso se te haya podido pasar que le estén dando de lado a algunos compañeros? Leche, porque si es que tengo que tener ojos, manos y tiempo para absolutamente todo. El otro día una amiga mía y maestra me decía, Sandra, he tenido al inspector metido en mi clase, tengo a los alumnos súper motivados, súper bien, contentos, atiendo a cada uno como puedo y me está pidiendo un papelito de no sé qué. O sea, vamos a ver, vamos a lo importante, leche. Si es que La nariz. Pero esto es vivir en la hipocresía de lo que decíamos al principio también, la hipocresía social de lo bien visto, lo bien y lo políticamente correcto, ¿no? Yo he vivido algunas situaciones muy absurdas
no relacionadas con esto que estamos hablando, pero que sirven de ejemplo, que es, hoy en día llegas a un centro comercial, a cualquier sitio público, institucional, no sé qué, cardioprotegido, desfibrilador, DESA, no sé qué es. Qué bien, vale, eso vale una pasta, tal y cual. Te montas en un avión, ¿vale? 100 personas, las que sea, que me ha pasado, ¿vale? Un viajero se pone enfermo, mal o lo que sea, llaman a un médico, te levantas y dice, ¿qué ocurre? ¿No? Que este viajero se está sintiendo mal, tráeme un botiquín, dejadme algo, un fonet. No, no tenemos. Siempre, vamos a ver, no te pido nada especial, un fonendo, que quiero decir, yo soy médico, pero no viajo con mis cosas a cuestas. No, es que no tenemos. Y no tenemos un aparato para medir el oxígeno, no tenemos. No. Vamos a ver, ¿estás haciendo que sea obligatorio en determinados sitios en los que prácticamente es absurdo que eso exista? Un DESA y un montón de cosas, tal y cual. Y en un avión, que si pasa algo, el paciente, el viajero casca y no me está diciendo que no hay un oxígeno, un electrocardiograma, que es decir, que hay aparatos automáticos que se lo ponen y eso te lo. Pero claro, en fin, depende de las condiciones y las circunstancias, pues esto estamos en lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, vendemos esto para que la gente vote, decida tal y aparente, pero lo que lo sufren son los niños y los niños son los incomprendidos en la escuela y en casa, por mucho que intentemos hacerlo. Y yo creo, dicho feamente, ¿no?, que eso es uno de los principales motivos por lo que tú existes en tu trabajo, yo existo en el mío y estamos haciendo lo que hacemos, porque es imposible con el sistema que hay, que los niños funcionen, eh, incluso sin ningún problema, pero ya cuando encima hay algún trastorno, sí, el TDAH está en el 7% de los niños, uno por clase. El autismo, evidentemente, la dislexia, la alta capacidad, es decir, ¿qué clase no tiene un niño con dificultades o con alguna peculiaridad? Eh, ¿Ha existido siempre? Sí, pero hoy, en teoría, se atienden. No es mejor, pero es la realidad. ¿Cómo hacemos? ¿Vale? Aquí no me quiero tampoco ir aquí a la fila a divagar. Es una cosa importante y que creo que con los cambios académicos y demás de la normativa se está adelantando y a veces genera conflicto, que esto ya es lo último que vamos a tratar de este área. Que un adolescente, a la hora de tomar decisiones en lo que es qué opción elijo, qué tal, qué área, no tenga la sensación que con 12 años está decidiendo por dónde tiene que ir su futuro. Porque ya esto es, no, ahora hago el tecnológico, ahora hago no sé qué, ahora hago no sé cuánto. Pero es que cada vez se está adelantando esto. Pues en más, en un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo ahora, esto es una, como digo, una pregunta a crimen. Porque luego también hablamos de ese sistema educativo, pero bueno, pues cuando ellos llegan a casa, pues bien porque hay cosas que no se pueden abarcar en el aula, bien porque es la política del centro, por X motivos, siguen haciendo un trabajo en casa. Están muy desconectados de el juego, de probar otras cosas, de dedicarse tiempo a sí mismos. No, es que mi hijo no se conoce nada. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene para conocerse? ¿A qué hora termina todas sus extraescolares? A las 7 de la tarde. Bueno, a las 7 de la tarde tu hijo no se va a poner a leer un libro de autoconocimiento ni a plantearse cosas vitales. Antes dijo, está reventado. Sentarse y hablar contigo. Exactamente. ¿Cuánto tiempo pasas con él? Vas al cine, lo llevas de compras. Totalmente. Tienen que algo que presumimos mucho de ello, pero que en realidad carecemos, tienen que vivir un ensayo-error para saber qué quieren hacer. Y luego, pues yo, por ejemplo, una frase que utilizo mucho sobre todo con adolescentes y que creo que les encanta porque al final siempre se ríen, siempre les pregunto, bueno, ¿tú sabes lo que es el matrimonio? Y claro, siempre me dicen que sí. Y le digo, bueno, pues entonces también sabes que existe el divorcio, ¿no? Y ya ahí se ríen. Digo, pues esto es muy parecido a lo del mundo laboral y académico. Ellos se ríen, pero es que de eso se trata, ¿no? Esto les resta mucha presión. Hay cursos en los cuales pues todo pasa desapercibido, nadie se pregunta nada, a lo mejor escuchas a tus amigos, yo quiero hacer, yo no sé qué, y tú pasas de todo, y de repente llega ese cuarto de la ESO, ese segundo de bachillerato, y todo el mundo venga con la pregunta, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué bachillerato vas a escoger? ¿Por qué rama te vas a ir? Y entonces, en ese momento, esa presión es muy grande. Necesitan también saber eso, que pueden equivocarse, ¿no? Yo, por ejemplo, les hablo de ejemplos de personas que se han reinventado, así sea a los 30 años como sea a los 50. Yo, por ejemplo, les he llevado a mis chicos a sesión, vamos a hacer una grupal, que voy a traer un chico con el que yo trabajé hace tiempo
y les cuenta su experiencia, cómo empezó por un lado, se fue al final por otro. Y entonces, para tomar esas decisiones, normalmente utilizamos 2 vías, ¿no? Da igual la edad que tengamos. Una es elegir por convicción, porque algo te llame mucho la atención o lo que sea, y otra, como digo yo, la de elegir por descarte. Entonces, para elegir, necesito muchas veces probar. Es que mi hijo cambia de idea cada 2 por 3, de hobby, de extraescolar, de no sé qué. ¿Cuál es el problema? Genial. O sea, si yo me doy cuenta de que por aquí no es, mejor que me dé la vuelta cuanto antes, ¿no? Que pruebe otra cosa. A no callarme la boquita y quedarme ahí por miedo, porque ahí estamos eso, inculcando otras cosas, ¿no? Entonces, ese ensayo-error del que tanto hablamos, de todos nos podemos equivocar, luego no lo tenemos tan interiorizado todavía y realmente es la base de la vida porque la vida directamente es un zigzag. Entonces, lo primero de todo es eso, no machacar, como digo, el insistir es horroroso, prestar presión, que prueben cosas, que hablen con gente. No hay espacios en los que hablar con gente. Cuando yo veo alguna iniciativa en algún centro que las he visto y me han encantado, en los cuales pues van alumnos de primaria y hablan con los de bachillerato a ver cómo eligieron o les cuentan su experiencia, no necesitas traer a nadie específico de fuera, o sea, una retroalimentación y un conectar de una manera diferente que es muy sana. Estoy escuchando a alguien mayor que ha llegado allí donde yo algún día voy a llegar. Entonces, facilitar esos entornos es súper útil y muy necesario. Escuchar más, ver experiencias. Mira, siempre cuento cosas a título personal, ¿no? Mi hijo tiene 6 años y medio, no lo saco en redes ni nada, pero todo el mundo sabe quién es, se llama Mateo, está en el colegio CEU, y precisamente este tipo de cosas es una de las cosas que cuando conocí el centro y vi cómo funcionaba me llamó mucho la atención por el contacto que hay entre diferentes niveles académicos, es decir, los niños, los Bien. mayores están pendientes de los pequeños, ya no solo que se conozcan, sino que si un niño pequeño tiene algún problema está pendiente, los mayores, etcétera. Esa comunicación entre diferentes niveles hace que haya mucho más naturalidad a la hora de hablar todo esto y de entender todas estas situaciones. Entonces, esa comunicación y ese feedback que muchas veces no lo hay es fundamental. Y al final lo que se genera con el contacto es la confianza y la confianza es lo que determina que tú te fíes y sepas que lo que te está diciendo alguien es fiable, ¿no? Etcétera. Eh, Aquí hay una cosa, creo que es muy relevante en todo lo que has dicho, que es esa em, capacidad para tomar decisiones. Yo siempre digo, y alguna vez lo he contado, que yo soy médico por casualidad, o sea que eso ya en algún sitio creo que lo he contado y si no, algún día lo contaré. Después ya he querido hacer las cosas lo mejor posible, por eso las hago así, pero yo, esto de la vocación para hacer algo, yo siempre digo que yo no soy fan de la vocación, porque si la tienes, perfecto, pero si no, lo único que necesitas es querer hacer tu trabajo lo mejor posible, ¿no? Muy, muy de acuerdo. Importante. Es que no tiene vocación. Bueno, es que hay veces que la vocación, y este otro kit tag aquí como ahora estamos en demandas médicas en la sanidad pública, además, la vocación ha llevado muchas veces a que la gente haga cosas que no tenía que hacer, que no eran necesarias ni que era su obligación y que ha llevado a los demás a asumir que como las hacían, pues era lo normal. No, mire, tampoco es eso. No hay que reconocerle a cada uno su mérito independientemente de que esa vocación o no. Eh, a nivel familiar, para ir terminando ya. Una familia que nos esté escuchando, que esté preocupada por su hijo, que está en una situación de las que hemos descrito, ¿qué mensaje le darías para tranquilizarle, para darle apoyo y para que vea la situación de una forma, aunque ya lo hemos hablado mucho, no de una forma diferente, pero cómo le resumirías ese mensaje en unas cuantas palabras? Pues lo primero de todo, y esto trato siempre de priorizarlo con mensaje para cualquier familia, hay que hacerle sentir a ese adolescente en todo momento que estás con él, pase lo que pase. Que tu amor, que tu apoyo, que todo lo que le quieres brindar es hacia quién es él, incondicionalmente. Es decir, da igual lo que consiga o lo que haga. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un hijo que a lo mejor está pasando una etapa, ojo, no es personal, no es cuestión de esto es un rasgo de su personalidad. Tu hijo no es vago, tu hijo a lo mejor está pasando una etapa en la cual lo que está haciendo hace que se esfuerce menos. Entonces hay que separar muy bien a la persona de las cosas que hace y de las cosas que consigue.
Entonces, que le quede súper claro a ese adolescente que tú estás con él y que lo quieres por quien es. Eso es lo más importante. Está esa parte, digamos, vincular, relacional, y está luego esa parte más del día a día de la convivencia. Todos hemos sido adolescentes, o algunos, lo que pasa es que estamos muy desconectados de nuestra propia adolescencia, pero es verdad que si nos acordamos de esa etapa, pues algunos se recuerda más rebelde, otros se recuerda más vago, otros se recuerda más X. Pero al final estamos todos haciendo algo, hemos encauzado nuestras vidas, hemos ido decidiendo, hemos ido eligiendo, y eso les va a pasar a ellos. Pero en la etapa en la que están viviendo, que es donde están empezando a conectar y a dudar de todas esas cosas, lo que no puedo hacer es que, o pretender, es que ya ese adolescente sea adulto. No lo es. No lo es para nada. Y como digo yo, vale, si es tan adulto, déjale este sábado hasta las 2 de la mañana. No, porque es pequeño. Entonces no es adulto. Todavía no está preparado para muchas cosas. Entonces, después de, como profesional y basándome en lo que yo veo día a día, es eso, por favor, luego ya sí, si vemos un problema más personal, más psicoemocional, dejar a un lado, o sea, si estamos viendo algo personal que falla, mucha desmotivación, como decía, que no sale, que está teniendo problemas con amigos, algo que te toque más a lo personal, que el vínculo familiar no está bien, en ese momento dejar de lado meramente lo meramente académico, aparcarlo y centrarnos en ese vínculo, en reparar ese vínculo y ayudarlo, eso es prioridad. Lo académico ya se andará y de hecho, como hemos visto antes, de hecho se andará y se andará bien, porque en el momento que un adolescente, que una persona se siente mucho más a gusto con su vida, cumple y empieza a valorar otras cosas. Pero no cuando nos sentimos mal, cuando un día tú te levantas mal de la cama, ese día te sale torcido, no haces las cosas con el mismo ánimo. Pues muchas veces es la situación que están viviendo. Entonces, brindar apoyo emocional constante, hablar abiertamente, validar lo que siente, siempre estás igual o siempre estás triste, pues ese tipo de frases no ayudan nada. Mejor preguntar, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Y ofrecer lo que puedas poner a su alcance. La insistencia, por ejemplo, con lo académico es muy brutal hoy en día. Entonces, ofrece lo que tú veas y tengas a tu alcance. Puede ser una particular, necesitas refuerzo o apoyo educativo, o necesitas, yo qué sé, pues unas sesiones con un terapeuta, o necesitas tú, brinda esa ayuda y a ver qué puedes hacer ahí. Pero por lo demás, sobre todo, estar y tener esa presencia. Forzar nunca va a ser la vía porque encima van a sentir que fallan en casa. Y nada, o sea, nada corre prisa más que el bienestar de una persona. Y luego, por supuesto, si los síntomas que se están viendo en casa de malestar son persistentes, pues donde vemos, por ejemplo, también lo he valorado por ahí, ¿no? Casos de aislamiento, alteraciones muy marcadas del sueño, adicciones como las que tú decías antes, Manuel, como puede ser pues, el vapor o excesivo con las redes sociales, pensamientos autodestructivos, ahí sí, pues ya valorar esa evaluación profesional cuanto antes. Y eso diría, pero sobre todo, repito y recalco, lo primero de todo, hacer que estás con él, pase lo que pase, y que te importa su persona. Y luego ya irá consiguiendo cosas y ya se celebrarán. Correcto, somos lo que somos, no lo que tenemos o lo que conseguimos. Como decía Rafael Nadal y el reloj este famoso, ¿no? Me dice hoy, soy lo que soy, no es lo que tengo, es lo que soy. Mira, para terminar, siempre le hacemos 5 preguntas personales a todos los que participan en este podcast. Se responden fácilmente con una palabra y un porqué. Así que, ¿café o té? Café. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a lo mejor por costumbre. No lo sé, pero el café por el sabor y el olor. Me he acordado diciendo eso, como ahora está toda la historia esta del Madrid, el Benfica, Mourinho, demás, me he acordado de la frase esa de Mourinho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mar o montaña? Mar. Lo ¿Qué te que me gusta del mar? pongan. Porque si estás en Madrid, ¿qué te gusta del mar? Bueno, estoy en Madrid, pero el mar desde pequeña. Además yo era un garbancito. A mí me pusieron los manguitos no llegaba al año y a mí me podía soltar ahí. Y el mar es lo que, bueno, me gustan mucho las dos cosas, pero es verdad que el mar, esto de los estudios que demuestran que te baja las pulsaciones, que te ayuda, no sé, además yo he tenido muchos problemas respiratorios de pequeña.
Y entonces todo lo que me ayudaba siempre el agua de mar, cada vez que me llevaban allí, para mí yo lo tengo muy asociado al bienestar y lo tengo muy asociado incluso a la salud. Entonces, cada vez que estoy cerca del mar, que muchas veces paso temporadas en tu tierra, precisamente de un mes o por ahí, soy otra persona, incluso en la manera de dormir. Ahora el tiempo está aquí malo en Sevilla, está lloviendo y demás. Yo ya llevo aquí muchos años, desde 2005, y ya digamos que he normalizado esa situación, pero cuando llegué por aquí y durante muchos años vivía con una sensación muy clara la diferencia de luz que había en el día. Es decir, puede haber todo el sol que tú quieras, pero el brillo del cielo y la sensación lumínica que hay entre la costa y el interior es increíble. O sea, ibas en el coche camino de acá y decías, ya se está viendo la luz. A veces me decía, estás loco, tío. Digo, no, es que el brillo, el reflejo es diferente. Ya lo he normalizado mucho más. Entiendo que los que no viven o no han tenido esa sensación les cuesta mucho percibirla, pero cuando has nacido allí la verdad es que se nota mucho. ¿Lectura o deporte? ¡Ay, qué difícil! Esta es muy difícil, pero me voy a quedar con el deporte. Voy a quedar con el deporte porque es lo que... De la lectura algún día puedo prescindir, del movimiento no. Yo necesito movimiento corporal casi constante. Y bueno, mi manera mayor, diría que mi number one para, para desfogar, para sentirme mejor, y como tenga un día horroroso, sin duda me lo resuelve. Yo quisiera tener tiempo. ¿Comida favorita? Tortilla de patata. Tortilla de patata, y bueno, empate con las croquetas de jamón, pero te voy a decir la tortilla de patata. ¿Con cebolla o sin cebolla? Siempre con. ¿Anécdota más divertida en familia? Anécdota más divertida en familia. Uf. Pues mira, no te diré la más divertida, pero quizás ¿O la más me vergonzosa? parece curiosa, el que yo conocí a mi actual pareja vía Instagram. Curiosamente, y bueno, pues al ¿Eres final... una acosadora o qué? ¿Eh? ¿Eres una acosadora online? Que va, que va. De hecho, no trabajaba ni siquiera mi cuenta profesional en ese momento, y fue un poquito antes del 2020, de confinamiento y demás. O sea, que conocí a mi chico, el de Sevilla, yo de Madrid, nos conocimos aquí presencialmente, y la tercera vez que íbamos a quedar fueron cuando cerraron todo el transporte, y ya nos quedamos ahí, pues eso, 4 meses separados. Y ya después de eso pasamos el verano juntos, y yo ya me trasladé a Sevilla y empecé allí con él. Entonces, no te voy a decir eso más divertida, pero sí la más curiosa, porque era la primera vez que yo conocía a la familia de alguien, por ejemplo, vía online. Lo de la mudanza fue de cachondeo, de reír por no llorar. Eso no fue nada gracioso. Firmar permisos para que bajaran todas mis cosas, bueno, horroroso. Y la verdad es que de lo más curioso que me ha pasado, no, ¿quién lo diría, no? Pero sí que muchas veces cuando pienso en las redes sociales digo, bueno, hay muchas cosas muy buenas que también han traído. Sí, de Importante, hecho, bueno. una de las compañeras administrativas que trabajaba conmigo conoció a su marido por internet, en la época en la que lo de internet era foros y historias. Acabó no me acuerdo, yo creo que es República Dominicana. Ya siempre, no sé, creo que es República Dominicana. Estuvo allí de vacaciones, ya se vieron, se conocieron, no sé qué, hicieron la relación, leña, y están casados y con 2 niños, ¿sabes? O sea que, en fin, las curiosidades de internet y cómo conecta el mundo, efectivamente. Totalmente, totalmente. Oye, Sandra, muchas gracias. Se nos ha ido aquí a 1 hora. Yo no me había dado cuenta ni del tiempo que llevábamos, así que se me ha pasado volando esto. Muchas gracias por tu colaboración. Ya sabéis, Talento Adolescente, Sandra Gómez. Tenéis necesidades, preocupaciones o lo que sea, ahí la tenéis. Y si además, por lo que sea, hay algún trastorno, algún problema o necesitáis algo más, pues nos tenéis a nosotros. Un fuerte abrazo y un beso muy fuerte para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo,
ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las Asperger, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas, y algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.